vuelta en Cátedra Médica. Hoy viernes de dermatología nos acompaña la doctora Mariel Isa, pero antes de darle paso a la doctora, saludar a nuestro querido doctor Cristian de los Santos. Buenos días, doctor. Gracias Liz. Realmente para mí es un placer compartir con la doctora Mariel Isa y ese equipo que siempre está atento a su programa Cátedra Médica, donde la medicina tiene respeto. Así es que nosotros buscamos la manera de entrañar las cosas que suceden en las personas, por qué suceden. Y eso vamos a hablar hoy porque la doctora nos va a tratar un tema muy, muy importante, sí, que la gente no toma mucho en cuenta, porque la gente piensa que cuando las uñas están enfermas solamente es hongos y cualquier otra cosa, pero menos enfermedades tan importantes como son los problemas renales, los problemas pulmonares, los problemas cardiovasculares, los problemas hormonales, como los de la tiroides, y de todo eso nos va a versar la doctora Mariel Isa. Así es, la doctora Mariel Isa es médico dermatóloga, presidente de la Sociedad Dominicana de Dermatología, es profesora de la Cátedra de Dermatología en la UAS y en UNIBE, co-coordinadora de la Residencia de Dermatología del Instituto Dermatológico Dominicano, y siempre nos acompaña de parte de ISA Grupo Dermatológico. Casi te iba a faltar eso, fiel colaboradora de nuestro programa. La cabeza de ese equipo. Buenos días, doctora. Buenos días, ¿cómo están? Gracias como siempre por la invitación. Siempre un placer poder tener por aquí a la gente que nos escucha, recordarles que tienen la oportunidad de comunicarse con nosotros al 809-682-9850, también a través de la línea internacional 833-380-0062. Hoy vamos a estar hablando sobre qué dicen nuestras uñas, sobre nuestra salud, así que si usted tiene algún tema de estos o de cualquier tema de dermatología, puede comunicarse con nosotros. La doctora Mariel Isa siempre está en la mejor disposición de despejar sus dudas. Doctora, yo creo que antes de comenzar a hablar de los problemas que se pueden presentar en las uñas, sería importante poder plantear cuál es la función de las uñas en el cuerpo humano. Mira, las uñas definitivamente tienen una función extremadamente importante. Yo siempre recuerdo a mi profesor de neurología que decía: esos movimientos finos de nuestras manos muchas veces nos ayudan por las uñas. Las uñas confieren una propiedad a la punta de nuestros dedos. Si imaginamos nuestros dedos sin las uñas, fueran como una masita ahí que no tiene esa capacidad de poder agarrar de manera adecuada los objetos, de poder proteger contra los traumas o agresiones esa punta de los dedos, que no sufra todo el tiempo. O sea, las uñas están ahí para proteger esa punta de nuestros dedos y podernos ayudar con todos los movimientos de nuestro día a día. Bueno, importante conocer esto porque quizá la gente desconocía la función de las uñas, que nada más no es tenerlas limpiecitas, bonitas o bien pintadas, sino que tienen una función específica en nuestro cuerpo. Entonces, partiendo de esta función, doctora, ¿por qué las uñas pueden indicar algo sobre nuestro estado de salud? Mira, yo siempre digo cuando doy clases, cuando hablamos de la piel, siempre le digo que la piel es la gran chismosa del patio, porque realmente la piel siempre va a manifestar, es el órgano más externo que hay, el más expuesto que tenemos, el más grande, entonces va a intentar manifestar todo lo que puede pasar por dentro, y las uñas, que son parte de la piel, son los anexos cutáneos, no puede quedarse por fuera. Entonces las uñas producen muchas veces algunas manifestaciones que pueden ser incluso sutiles, que nosotros la pasamos por alto muchísimo antes de que se lleguen a diagnosticar muchísimas enfermedades, o por ejemplo algo tan sencillo como una anemia, o en algún momento que tengamos carencia de algún proceso vitamínico y demás. O sea, las uñas todo lo manifiestan. Y hay algo que tú dijiste que es interesante, que es las uñas bonitas. Hay que recordar que culturalmente nosotros tenemos muchas veces el tema de entender que las uñas hay que pintarlas todo el tiempo, sí, que si no las llevamos pintadas no están bonitas, y eso no es así. Las uñas bonitas son las uñas sanas, que estén en su posición e indicación adecuada. No hay que hacerle nada a las uñas adicional. Todo lo demás es un tema personal y cultural, porque doctora, no necesitan más de ahí. Y así como usted está hablando, pudiéramos decir que hay diferencias fenotípicas de las uñas entre las personas o entre las razas, la cultura. Hay uñas que son diferentes y que son normales.
A ver, no es que hay diferencias en si son normales o no, pero sí en la estructura. Por ejemplo, en la raza negra las uñas suelen ser un poco más gruesas, pero eso está dispuesto por nuestra genética, por la misma genética de nuestra raza. Cuando nosotros tenemos muchas veces esa capacidad de producir mayor cantidad de queratina, una queratina que es más gruesa, la queratina es la que forma las uñas, que también forma nuestra piel, la piel queratina blanda, las uñas queratina dura, igual que nuestro pelo. Hay ciertas características raciales que son propias entre una raza blanca y una raza negra. Evidentemente nosotros somos una mezcla espectacular, lo que hace que esto varíe. Nuestra capacidad de producir pigmentos también es distinta, la capacidad del grosor suele ser un poco diferente, pero todo es normal porque es parte de lo que somos. Entonces, doctora, tomando en cuenta que a través de nuestras uñas se pueden visualizar algunos problemas de salud que nuestro cuerpo hable a través de las uñas, ¿es incorrecto pintar nuestras uñas o colocar algún tipo de material sobre ellas para que estén más duritas, para que luzcan más largas? ¿Es incorrecto hacer esto? Sería incorrecto, sin embargo, es una preferencia personal. Ciertamente lo que nosotros estamos aplicando es como el maquillaje. ¿Sería incorrecto aplicar el maquillaje? Bueno, es bonito ponerse maquillaje, bonito para mí o bonito para la mayoría de las mujeres que nos gusta. Hay mujeres que te dicen que no, o sea que es una preferencia. Claro está, la que se maquilla tiene que saber que está aplicando sustancias en la piel que pueden producir taponamiento, cambios, a veces protege, a veces no. Con las uñas pasa igual. La laca de uña es una sustancia química que nosotros estamos aplicando en la uña. Entonces, si nosotros a eso le añadimos todo lo demás de gel, acrílico, las famosas lámparas que ciertamente son muy controversiales hoy en día, sobre todo en países donde hay una piel de una tez mucho más clara o que su uso está todavía mucho más promocionado, pues ciertamente sería incorrecto nosotros pintarnos nuestras uñas. Las mujeres no se van a dejar de pintar las uñas, esa es la realidad. Pero hay que saber que eso tiene sus cosas, su pro y su contra. Déjenla descansar de vez en cuando. Eso es importante. Pudiera ser, doctora, que en ese elemento tan importante como las uñas que usted menciona, se den algunas patologías tumorales, por ejemplo. Hay tumores en las uñas. Hay tumores en las uñas, doctora. Y es difícil. Yo creo que uno de los procesos más difíciles de diagnosticar son los tumores en las uñas, porque ciertamente, ¿dónde se producen estos tumores? Debajo de la lámina, que es lo que está justo debajo de la parte durita de nuestras uñas, o en lo que nosotros llamamos matriz unguial. La matriz unguial es lo que está justo donde empieza la uña. Yo siempre le digo al paciente, ahí donde tú ves esa carnita que cubre y que de ahí sale esa parte dura de la uña, eso es la matriz, ahí está la formadora, la madre de la uña, todas las estructuras importantísimas y son ricas en nutrientes para que se forme la uña de manera adecuada. Entonces hay ciertas lesiones tumorales que pueden estar en estos lugares que son difíciles. ¿Por qué? Porque no la podemos ver y necesitamos hacer estudios como biopsias y demás que ciertamente son traumáticas, deforman la uña para poder llegar a un diagnóstico. O sea que cuando usted menciona la palabra biopsia, existe la preocupación de que puede ser un tumor maligno, entonces. Hay tumores benignos y tumores malignos, como todo. La mayoría de los tumores de uñas pudiéramos decir que son benignos. Hay muchísimos. Los tumores glómicos, que son de los más frecuentes, por ejemplo, que están por ahí por debajo de la lámina unguial, que a veces lo único que producen es un cambio rojito en la uña. Uno percibe y a veces el paciente viene y dice, doctora, ¿por qué yo me veo como un círculo o algo que cambia rojo? ¿O por qué mi uña crece una línea que se abre al final y se rompe? También pueden haber tumores malignos como los carcinomas epidermoides, que ciertamente a veces son muy groseros en su presentación, pero a veces son solamente esa línea hundidita que se abre, que se quiebra, los cambios de color. Cuando nosotros tenemos líneas que cambian de color, también hay que evaluar esa parte porque pueden ser lesiones tumorales de uñas. Eso que se llama una verdadera cátedra dermatológica. Así mismo es. Entonces, doctora, usted habla de líneas que pueden cambiar de color. ¿Cuáles son las diferentes manifestaciones que podemos observar en nuestras uñas y que nos pueden hablar de problemas mucho más importantes de salud? Mira, por ejemplo, lo primero, vamos a hablar de lo más sencillo para todos nosotros, el cambio de coloración.
Cambio de color. Cambio de color de las uñas. Casi siempre las uñas se pueden poner ligeramente amarillentas. Es lo que nosotros vemos con mucha frecuencia y como dijo bien el doctor al inicio, la culpa de los pobres hongos. Casi siempre cuando las uñas se tornan amarillas, le damos o le echamos la culpa directamente a los hongos. Ciertamente, más del 50% de las veces, quien causa esas uñas de aspecto amarillo, amarillo marrón sobre todo, son los hongos, las llamadas onicomicosis. Pero hay que entender que también las uñas pueden cambiar a este color amarillento por algo tan sencillo como el trauma del calzado todo el tiempo, sobre todo si llevamos estas uñas un poquito más larguitas, viven traumatizándose con el zapato, si hacemos deporte. Los corredores son espectaculares, con esas uñas que se tornan a veces amarillentas, un poquito gruesas, y hay unas líneas un poquito negras que parecen astillitas, como la astilla de la madera. Ajá. Y son líneas de hemorragia o de trauma que se ha producido al correr con el choque del dedo y el calzado. Eso es muy frecuente. Pero también hay síndromes de uñas amarillas. Una cosa es una uña, 2 uñas, 3 uñas, y la otra cosa es que todas las uñas se tornen de un color amarillento. Entonces, este síndrome de uñas amarillas muchas veces puede denotar algún proceso pulmonar, por ejemplo, que es extremadamente importante, estas afecciones respiratorias que pueden venir con esto, y en algunos casos, pues está relacionado a procesos renales. Importante esta información, doctora. O sea, que por mis uñas puedo yo ver una manifestación que tiene que ver con una condición pulmonar. Con una condición sistémica. Entonces, doctora, hablaba del color amarillento. El color azulado en las uñas. ¿Cuál es la relación que tiene? ¿Con cuáles enfermedades puede guardar relación? El color azulado siempre es una advertencia. O sea, lo primero es que cuando nosotros tenemos ese tinte azulado, no solo en las uñas, sino en la parte distal de nuestros dedos, hay que evaluar el proceso, el sistema cardíaco. ¿Qué está ocurriendo con ese paciente? ¿Está llegando una buena oxigenación a los tejidos distales? O sea, esto es algo importante. Y si eso se le suma, ese colorcito azulado, con la extremidad fría, que nosotros lo llamamos los médicos síndrome de Raynaud, que se torna la extremidad muy fría, color como azulado, rosadito, intenso, pues hay que entender que hay que evaluar también procesos de colágenopatía, como por ejemplo, que es una palabra a veces que confunde el lupus y demás, puede traer estas afecciones. Algunos temas respiratorios, en algún punto los pacientes asmáticos pueden hacer un poco de uñas azuladas y hay que tener cuidado con el color azulado y el azulado grisáceo, que en algún momento también te puede hablar de una toxicidad, porque estamos expuestos a una sustancia que nos envenena, que nos produce ese envenenamiento, una sustancia tóxica que puede estar haciendo ese microaviso en nuestras uñas, pero casi uno nunca le hace caso, sobre todo las mujeres que la viven pintadas todo el tiempo. Sí, por supuesto. 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062. ¿Qué cosas de las que ha mencionado la doctora María Elisa ha observado usted en sus uñas? ¿O es usted de esas que se pintan las uñas constantemente y no conocen cuál es el aspecto, el color? Si se la maquilla las uñas. Se la maquilla todo el tiempo. Es difícil. No va a poder mirarla, pero realmente, como ha dicho la doctora, pues hay muchas enfermedades y de sospecharse una enfermedad hepática, una cirrosis hepática, una enfermedad renal, pulmonar, cardíaca. O sea que hay muchos síndromes que pudieran comenzar a manifestarse a través de las uñas. Así es. Doctora, hay una condición que aparece frecuentemente en las uñas de las personas, son unas manchitas blancas. La gente dice, tengo un regalito. Tengo un regalito. ¿De qué puede hablar ese regalito? Los famosos regalitos. Mira, los famosos regalitos o las lesioncitas blancas en las uñas. Lo primero, lo más sencillo es que sea algo traumático. Eso es lo más común, sobre todo en las mujeres que hacen manicura. Constantemente puede haber un trauma, se guayan la uña por arriba, porque eso es lo que corresponde, porque se ven más bonitas o porque me tengo que quitar el tinte anaranjado que me deja la laca de uña. También pudieran esos famosos regalitos o lesiones blancuzcas degenerar o decirme que el paciente puede tener algún déficit vitamínico, algún déficit de zinc, algún déficit de hierro, algo nutricional. Pero igual, si el blanco es muy importante, entonces también tengo que tener pendiente los hongos levaduriformes como la cándida, que me pueden dar una onicomicosis blanca, pero igual en algunos pacientes que tienen diabetes mellitus
regalitos, las uñas se pueden tornar blancas en su gran mayoría o en su gran parte, que también se le conocen como uñas de Terry. O sea, hay muchísimas diferentes manifestaciones de los famosos regalitos. Lo más común, el trauma. Ahí le seguimos los temas nutricionales. Los pacientes con dermatitis atópica, que hemos hablado aquí en el programa sobre dermatitis atópica, los niños de piel seca, de piel inflamada, de piel sensible, las uñas también sufren. Y bueno, entender la parte de los hongos y después que tu médico te pueda orientar incluso sobre una diabetes que no se ha diagnosticado porque todavía no ha llegado a tener esos síntomas importantes que te lleven a una consulta con endocrinología.